Buenas noches. Gracias, Jorgito, por la apertura. Se esparcen semillas de la verdad del Evangelio continuamente. La Iglesia lo hace quizás de manera directa cuando se predica específicamente acerca de Cristo, y lo hace de manera indirecta cuando hay buenas acciones de parte de la Iglesia hacia las personas que todavía no conocen al Señor y que son la manera en la cual nosotros nos aproximamos y damos testimonio acerca de quién es Jesús. Vamos a buscar Hechos capítulo 6. Y hoy vamos a enfocarnos acerca de un tema que es esparciendo la semilla del Evangelio. Ahí en el capítulo 6, verso 7, Lucas va a utilizar, el autor de este escrito es Lucas, y él va a decir: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Lo voy a leer de vuelta. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecimiento siempre implica transformación. Y en toda transformación, para que surja algo nuevo, lo viejo debe morir. ¿Sí? Lo viejo debe morir. Y en este momento Lucas está utilizando un término de crecimiento hacia la palabra de Dios. Fíjate que no está diciendo que crece simplemente el número de las personas que creen, sino que Lucas va a decir: y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo es esto de que crece la palabra del Señor? Bueno, es que justamente está hablando acerca de que la palabra de Dios estaba tomando mayor dimensión y alcance en aquella instancia, en aquel lugar, en aquella época. Recuerden que Jesucristo no hacía mucho tiempo había ascendido a los cielos, y el impulso de los primeros creyentes era evangelizar y hablar acerca de lo que el Señor les había entregado. La palabra de Dios tiene vitalidad y no es algo abstracto o es algo duro que tiene que ser conocido simplemente a nivel teológico. La palabra de Dios puede crecer, y esto connota no solamente la idea de que crezca porque las personas se escuchan, sino que también crece en los corazones de aquellos que han creído, crece en la madurez de aquellas personas que van afianzándose en la palabra de Dios. El crecimiento es algo particular de los seres vivos, como las plantas que comienzan con una pequeña semilla. Les hablaba al principio de que el crecimiento implica transformación, y la transformación hacia algo nuevo necesariamente implica que lo viejo tiene que morir. Si no muere lo viejo, entonces no hay posibilidad de que haya transformación hacia algo que es nuevo. Y el crecimiento en cuanto a la palabra de Dios es como una pequeña semilla que con el tiempo, imagínate la especie del fruto de aquella semilla, el árbol o la planta que sea, finalmente da una flor, y esa flor permite que se logre el fruto en el caso de la semilla que te imagines que sea. El mismo fruto es lo que expande la semilla, y esa semilla replica el crecimiento, porque de una sola semilla podemos tener al tiempo un fruto, y de ese fruto podemos tener más semilla. ¿Sí? Hace poco miramos el árbol de damasco de mi suegra, y cada damasco es una semilla. ¿Sí? Es una semilla. Y esto nos habla de calidad en cuanto a fruto, porque en la medida en que la semilla va creciendo y va dando fruto, ese fruto tiene que tener la base de aquella planta que se está originando. Y también habla de la cantidad, ¿sí? De una buena cosecha. Y Lucas va a referir en lo que estaba sucediendo acá, de que hay un crecimiento al inicio allí en Hechos capítulo 6 acerca de lo que es la calidad, porque los creyentes nuevos que estaban conociendo a Jesús y que se entregaban su vida a Jesús, que creían en Él, se arrepentían de sus pecados, comenzaban a crecer en calidad, comenzaban a crecer como fieles creyentes. Pero también se nos refiere Lucas de que también crecían en cantidad, en mayor número. Muchas personas creían en el Evangelio. ¿Y cuándo dice que crecían en calidad? Bueno,
justamente es que los discípulos en un momento, allí en Hechos capítulo 6, en medio de una problemática que eran las viudas, hubo una queja entre las viudas griegas y las viudas que eran hebreas, porque quizás el formato en el cual se repartían las ofrendas en aquel lugar para tratar de llevar a cabo dádivas y ayudas hacia esas mujeres que no tenían posibilidades en aquel tiempo, quizás no estaba haciendo de manera equitativa. Entonces, los discípulos, los apóstoles del Señor, para no descuidar la palabra, entonces le dijeron a la iglesia que llamen a hombres fieles, ¿sí?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para que lleven a cabo esta tarea. Así que la palabra de Dios no fue descuidada, la calidad de la palabra de Dios, el mano de los apóstoles seguía vigente, ellos se iban a dedicar a la oración de la palabra. Pero lo segundo, la iglesia también comenzó a conducirse de acuerdo a la palabra, porque esto le pareció bien a los hermanos y llamaron a 7 hombres conforme a lo que habían establecido los apóstoles. Y entre ellos vamos a ver hoy a uno de ellos, que es Esteban. Lo otro que tiene que ver con la cantidad, y a Dios las personas les importa. Cuando hablamos de cantidad estamos hablando de cada individuo que se acerca al Evangelio. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de quizás vos que te acercás para escuchar, para recibir acerca de esta semilla que es la verdad de que Dios salva a pecadores que se arrepienten de sus pecados. Por eso en el capítulo 6, en el verso 1 y en el 7 se nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Y se multiplicaba en gran manera, dice allí Lucas. En gran manera significa que mucha gente estaba conociendo a Jesucristo. Y la cantidad de los que conocían a Jesús también eran muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Esta es una expresión paulina, se ve que Pablo le estaba dictando algo a Lucas en cuanto a este testimonio, el apóstol Pablo. Así que el crecimiento implica transformación, la transformación necesariamente implica que lo viejo tiene que morir, lo nuevo tiene que surgir. Y eso implica también que la iglesia madure en cuanto a la fe. Nosotros como creyentes no podemos ser estáticos en nuestra vida espiritual, no podemos quedarnos estancados, pero lo segundo, la iglesia también debe crecer ¿en qué? El número. La semilla debe ser expandida. Nosotros funcionamos como semillas en calidad, pero también, porque tenemos que dar fruto, tenemos que crecer, pero también el Evangelio tiene que ser una semilla que se comparta a las demás personas. Ahora, se nos va a hablar acerca de Esteban y quiero leer esta pequeña fracción porque son un montón de versículos. Si leyéramos todo el capítulo 7 tenemos 60 versículos, más 3 más del capítulo 8 es un montón. Dedicaríamos 20 minutos solo a la lectura de este pasaje. Así que vamos a tratar de resumirlo y llevar un concepto acerca de lo que significa el Evangelio como una semilla que debe crecer y dar fruto en el corazón de aquellos que creen. Dice 6:8, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban es un varón reconocido por la iglesia en aquel lugar. Él cumplía con los requisitos para llevar a cabo esta necesidad que tenía la iglesia en aquella época de que las viudas sean asistidas. En aquel lugar y en aquella época las viudas no son como el concepto actual que tenemos de las viudas. Allí muchas veces las viudas quedaban solas, abandonadas, no tenían forma de ganarse su propio dinero y tenían que quedar sí o sí al cuidado de su familia o finalmente
lo peor de los casos que le pasaban a las viudas que no eran creyentes y que no eran asistidas, era que aún tenían que entregar su propia dignidad para poder ganar el pan del día a día. Así que Esteban, de buen testimonio, es decir, una persona digna de confianza, lleno del Espíritu Santo, guiado por Dios, eso significa, y lleno de sabiduría, es decir, capaz de hacer la tarea que la iglesia le había encomendado, es llamado a realizar esta función dentro de la iglesia. Y Lucas no deja pasar por alto este testimonio personal de Esteban, porque cuando nos habla de que él es lleno del Espíritu Santo, esto es una expresión también que nos hace pensar en qué apóstol nuevamente, en el apóstol Pablo. Parece que Lucas recibe mucho acerca de Pablo en cuanto a este testimonio. Y ustedes verán que en la historia de Esteban, al final aparece un tal Saulo de Tarso, que sabe mucho acerca de Esteban y que fue capaz de brindarle a Lucas detalles de esta historia que quizás para Lucas no era del todo conocida. Cuando Lucas escribe Hechos y habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, está hablando acerca de una plenitud y de un control que se apodera de la persona. En Efesios Pablo habla acerca del alcohol y dice que el alcohol tiene efecto capaz de apoderarse del hombre, ¿sí? Y los efectos son inevitables. Cuando una persona toma mucho alcohol, uno ve los efectos, no solamente en su propia vida, sino en la disolución y en los problemas que genera una persona que bebe alcohol en demasía. Bueno, lo que utiliza como metáfora el apóstol es para hablar acerca de Dios. Y es que mientras más Dios hay en la vida de un creyente, más se le nota en su vida. Mientras más Dios hay en la vida de un creyente, más es controlado por Dios en su modo de obrar y de actuar. Por eso se nos dice en muchos de los versículos que Esteban era una persona llena de fe, confiaba en Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, obedecía a Dios, no era simplemente que confiaba en Él, sino la llenura implica que Dios controla, por lo tanto, alguien que es controlado por Dios es alguien que es obediente a Dios. En el 8 dice que él estaba lleno de gracia, es decir, obraba según el favor y la misericordia de Dios, y esto lo vas a poder ver cuando al final Esteban no reclama nada de derechos ni nada en contra de los que los llevan al martirio. Y finalmente, lleno del poder, porque se nos menciona que Esteban hacía prodigios y señales entre todo el pueblo. Miren, en Hechos Lucas relata que además de los apóstoles hay 3 personas más que tenían estos dones que eran justamente apostólicos. Uno de ellos es Esteban, otro es Bernabé y otro es Felipe, ¿sí? Así que se nos menciona esto de que Esteban hacía grandes señales y prodigios en aquel lugar. Jesús había prometido un tiempo antes que los que creían en su nombre harían las obras que él hacía y aún mayores obras que él harían. Y la iglesia primitiva estaba cumpliendo esto. Predicaba acerca de Cristo y además mostraba evidencias de que el Cristo que predicaban era verdadero. Y entonces se nos dice el testimonio de Pedro, cuando la sombra de Pedro sanaba a las personas, ¿no? Se nos menciona acerca de aquel paralítico los textos previos. Es decir, el poder de Dios acompañaba el testimonio del Evangelio, la verdad de que Cristo salva a las personas. Y también las puede curar. Pero lo más importante es que salva a las personas de sus propios pecados. Y aquí se nos menciona que los que estaban tratando de silenciar a Esteban, como también intentaron silenciar a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores que hemos hablado que fueron encarcelados? Siempre los saduceos estuvieron intentando silenciar el Evangelio, pero nunca pudieron. Sin embargo, seguían resistiendo la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. Jesús mismo tiempo antes había dicho en Lucas: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así que Esteban estaba muy seguro en dónde estaba su confianza, en dónde estaba su palabra. Y vemos que surge una falsa acusación hacia Esteban. Es cierto que la semilla cayó en suelo fértil, porque había personas que creían. Estábamos diciendo al principio que los creyentes en Jesús en aquel tiempo cada vez se multiplicaban al inicio en el verso 1 y cada vez se multiplicaban en gran manera.
hasta el punto que los cristianos tuvieron que comenzar a organizarse como una comunidad de fieles. Antes eran cristianos que se iban juntando de a poco, pero ahí comenzaron a organizarse para por lo menos administrar bien los recursos de la iglesia. El Evangelio continuaba avanzando por medio de los apóstoles y Esteban era también parte de este proyecto. Así que la semilla caía en suelo fértil, corazón que estaban dispuestos a creer en Jesús, que se arrepentían de los pecados, que cuando Pedro señalaba, ustedes fueron los que crucificaron al Señor, ustedes lo entregaron, lo mataron, la gente se compungía en los corazones y creía, se arrepentían de sus pecados. Eso es lo que hace el Evangelio, convencerte de que estás mal con Dios y llamarte a la paz con Dios, a la reconciliación por medio de Jesús. Pero también la semilla del Evangelio estaba cayendo en suelo que no era fértil. No todo suelo es fértil. No todo suelo es fértil. El ministerio de Esteban es rechazado por la comunidad judía de aquel tiempo, la comunidad helénica o griega. Habían personas de diferentes sinagogas y allí en la sinagoga de los libertos, que eran presos de Roma que habían sido liberados, había una comunidad entera que estaba tratando de silenciar la palabra de Dios. Y entre ellos había una comunidad que era los de Cilicia, la provincia romana de donde está Tarso. Y en ese lugar surge el concepto de ¿quién? De Saulo de Tarso, que después se llamará el apóstol Pablo. Así que allí se nos habla acerca inicialmente de uno que ahora está colaborando con Lucas contándole el testimonio acerca de Esteban, pero que en aquel tiempo fue uno de los instigadores para que Esteban sea apresado de esta forma injusta, de esta forma que no merece ni una persona corriente ante las leyes del Estado, porque nadie merece ir a la cárcel cuando no cometió ningún delito, o sí lo merece. No lo merece. Sin embargo, en aquel tiempo, como los de ahora, quizás las injusticias siguen ocurriendo y muchos de los que quizás están en la cárcel no lo tendrían que estar, porque la justicia humana falla. El ministerio de Esteban resiste la crítica infundada. No les quedó otra a esta gente que sobornar a unos para que den falso testimonio acerca de Esteban y decir, este muchacho está hablando contra Moisés y contra Dios. Y no solamente hicieron eso, sino que esta palabra soliviantar, que es una palabra rara, significa empujar el ánimo, ¿sí?, de las personas, de las autoridades y del pueblo contra la persona de Esteban. Y simplemente Esteban estaba predicando el Evangelio y mostrando la gracia de Dios por medio de los prodigios y los milagros y las señales que evidenciaban que Cristo estaba en su vida y que Cristo era el Evangelio que él estaba predicando. Los testigos no dan testimonio en este caso, sino que falsean el sentido, no solamente de lo que predicaba Esteban, sino también el sentido de la Escritura, ¿sí? El sentido de la Escritura. La semilla del Evangelio es la verdad que debe ser predicada y nosotros no escapamos a esto. La Iglesia durante 2000 años no escapa a esta esencialidad del Evangelio. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nosotros no rehusamos a esto. De hecho, es lo que expone la Iglesia. Nosotros no nos exponemos a nosotros mismos, sino que exponemos la verdad acerca de que Cristo es el que toda persona debe buscar para el perdón y la salvación de su alma. En ningún momento se nos ve acá que Esteban usó el nombre de Dios frívolamente. Esteban simplemente en aquel lugar estaba enseñando de que Jesús era el cumplimiento de la ley y también era el cumplimiento del tiempo. Jesús es la sustancia de las cosas que los judíos durante un montón de tiempo habían creído. Cuando apareció Jesús, ellos tendrían que haber comprendido que todo lo que se revelaba en el Antiguo Testamento, toda la profecía y todo lo escrito en el Antiguo Testamento, involucraba la realidad del Mesías, la realidad del Hijo de Dios que se había hecho hombre. Ellos se habían olvidado acerca de que el Evangelio se trata de Jesús, se trata de Jesús. Hay un gran recordatorio que todos debemos tener, es que no debemos simplemente pensar que en la iglesia encontramos a Dios o que en un templo, un edificio encontramos a Dios. Las personas no deben buscar un lugar, sino que deben buscar ¿a quién? A Jesús. Pero lo segundo es con respecto a la ley, es que nada te va a poder salvar, ni siquiera que intentes ser bueno,
porque la ley no salva a nadie, solo salva Jesús. Así que desde el capítulo 7 hasta el verso, desde el verso 1 hacia el 50, Esteban va a demostrar que él no es quien degrada la ley ni el templo. Ni siquiera él ha tocado el tema acerca de Moisés y Dios, sino que hay un problema en la base de las personas que tienen un corazón infértil, que es la falta de arrepentimiento, es la dureza que hay en el corazón. Y esto se puede hacer patente en la realidad de todos los tiempos, porque mucha gente escucha el Evangelio, pero no toda la gente decide entregarle su vida al Salvador. Jesús mismo había dicho en Juan 5:46, si le creyeras a Moisés, creerías en mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Sí? Y la gente en aquel tiempo seguía rechazando al Jesús, al Cristo, al Salvador enviado por Dios al mundo. Ahora, con respecto a la ley, quisiera señalarte dos cositas, o tres. La ley fue dada a causa de nuestras transgresiones, dice Pablo. La ley que conocemos en la Escritura, los mandamientos, las cosas buenas que el hombre debería haber logrado, son imposibles de lograr. La ley muestra la naturaleza santa de Dios, pero también demuestra que nosotros nos hallamos pecadores, de que le fallamos a Dios. Y esto es a causa de que nosotros tenemos una naturaleza humana caída. No hay ningún hombre que no haya cometido al menos una infracción con respecto a la ley. ¿Sí? En pensamiento, en palabra, acción, lo que sea. Todos somos pecadores y la ley lo señala. Sin embargo, también la ley señala de que hay uno que la cumplió, de que hay uno que cumplió todo conforme a la voluntad de Dios, de que hizo todo bien este uno, y ese es el justo que puede salvar a todos los que en él creen, y ese es el único y es Jesús. Por eso la ley te dice, sos pecador, pero la ley también te dice, andá a Jesús. En él encontrás la justicia que no vas a obtener por vos mismo. Dios no te va a aceptar así como estás, pero si vas a Jesús, en él sí te va a recibir, si te arrepentís de tus pecados y crees en él. Lo segundo es que el templo, aunque era una realidad evidente de que Dios estaba con el pueblo a través de este templo y que Dios se manifestaba en ese lugar, Dios no está confinado en las paredes de un edificio. Juan nos dice de que el verbo de Dios fue hecho carne. Dios mismo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros. Así la palabra habitar es que Jesús, al tomar forma humana, cubrió su gloria como lo hacía antes el prototipo del templo que era el tabernáculo. En la antigüedad, el pueblo de Dios adoraba mientras iba camino a la tierra prometida en un tabernáculo, en una carpa para llevar a cabo la adoración. Y Jesús vino a cubrir su gloria con un cuerpo como el nuestro. Jesús mismo declaró ser más grande que el templo. Esto está en Mateo 12. Jesús, hablando acerca de su propio cuerpo, se refirió a sí mismo como que su cuerpo es el templo. Destrúyanlo y en 3 días lo voy a reedificar. ¿Eso qué significa? Que aunque los hombres pudieran matarle, crucificándole, que es lo que sucedió, al tercer día él venció a la muerte y su templo fue renovado, su cuerpo salió a la vida. Y no fue simplemente un cuerpo espiritual, porque a sus discípulos el Señor le dije, tóquenme, porque los fantasmas, los espíritus no son de carne y hueso, pero yo sí lo soy. Jesús sí venció a la muerte. Él dijo que ya no se necesitaría en algún tiempo la adoración, eso se lo dijo a la mujer samaritana, en un lugar específico, en un templo específico, sino que ustedes serán el templo de Dios, y eso fue una enseñanza apostólica. Cada creyente es templo de Dios, cada persona que le entrega su vida a Dios es templo de Él. Y lo segundo es que todos en conjunto formamos el templo de Dios, donde Él es la principal piedra del ángulo. Por Él se sostiene todo el edificio, por Él se sostiene nuestra fe, por Jesús. Por eso, la semilla del Evangelio es la verdad que debe ser predicada y nunca esa semilla puede separarse del nombre Jesús. Todo el texto bíblico se resume en ese nombre, en Jesucristo nuestro Señor. La semilla del Evangelio está al alcance del escrutinio humano. Dios no deja fuera el cerebro de nadie. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Y claro, porque Esteban, en la defensa, antes de morir, comienza a tratar de explicarle a los hombres que estaban falsamente acusándolo de que ellos estaban equivocados con respecto a la ley, con respecto al templo.
Y Esteban va a hablar acerca de personajes bíblicos que vamos a hacer simplemente una mención en cuanto al propósito. Va a mencionar a Abraham, va a mencionar a José, va a mencionar a Moisés, aún a Josué y a la monarquía de David y Salomón. Y lo hace para demostrar que ninguno de aquellos antiguos que cumplieron la voluntad de Dios y que Dios hizo pacto con ellos, ¿no? Pensó en algún momento que Dios estaba confinado en un lugar específico o que Dios estaba obligando a bendecirnos por ser seres especiales y aún a los del pueblo. Él les tiene que señalar que Abraham era un hombre idólatra en su antigua época hasta que el Señor lo llamó para cumplir un propósito y luego de ese propósito se cumple porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra a partir de un pueblo, el pueblo de Israel por el cual vino el Señor. Y luego Esteban va a finalizar con un enfoque cristológico, porque a través de este análisis que hace Esteban, les va a decir, ustedes rechazaron al justo. Todo lo que sucedió antes invoca el nombre de Jesús. La ley de Dios no es un instrumento para que los judíos se hayan creído mejores, ni lo fue para los creyentes en la actualidad. Muchas veces caemos en la negligencia de creernos mejores entre unos y otros, ¿no? Fallamos un poquito más, un poquito menos a Dios. Los creyentes también a veces nos equivocamos, estimado amigo que viene de afuera, y a veces nos equivocamos mucho. La ley de Dios no es un instrumento para que nos creamos mejores, sino que somos simplemente humildes receptores de la gracia de Dios. Y el templo de Dios no limita el alcance de la salvación a los que vienen a la adoración, sino que manifiesta que Dios estará con los que verdaderamente son sus hijos, los que creen en Él. Los que creen en Él son templo de Dios y pueden adorarle en espíritu y en verdad. Los religiosos limitaban el alcance de Dios con respecto a la ley y el templo. Hasta acá entras vos si no sos hebreo, hasta acá entras vos si sos mujer, hasta acá entras vos si no sos parte del sacerdocio, hasta acá entras vos si no sos el sumo sacerdote. También limitaban el alcance de Dios con respecto a la ley, porque señalaban a las personas, no para que crean, sino para que estén presas de una religión vacía, que todavía no habían comprendido que el Cristo había sido el Salvador de ellos y le seguían rechazando. Esteban les demuestra que deberían estar repasando la historia, porque Dios muchas veces se le hizo patente al pueblo de Israel con los profetas, en la ley, y el pueblo de Israel continuamente rechazaba la verdad del Evangelio. Ellos deberían haber hecho un mea culpa y no estar acusando falsamente a Esteban. Ellos mismos, al saber que estaban en una falsedad, deberían haber abierto los ojos y decir, pará, si estamos acusando falsamente y sobornando a alguien para silenciarlo, entonces algo nosotros debemos estar haciendo mal, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque sus corazones no eran tierra fértil a la semilla del Evangelio. Por eso vamos a leer al menos unos pequeños versículos desde el 7:51, búscalo ahí en tu Biblia. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Estas son palabras de Esteban a aquellos que estaban acusándole falsamente. Dice el verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y afirma, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, es decir, por una disposición celestial y divina, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban tiene que hacer un llamado de atención hacia estas personas. A veces es difícil el lenguaje cuando es duro, ¿no? Cuando te dicen que sos pecador, que necesitas de Dios, que necesitas arrepentirte, que fracasás con respecto al plan de Dios, pero Dios está dispuesto a perdonarte. Por ahí eso es ofensivo, es escandaloso, pero es el Evangelio. Tenés que aceptar tu condición para venir a Dios de esa manera. Y este es el llamado de atención que Esteban le hizo a los hombres de aquella época. Les dijo que eran cabezas duras, que sus corazones no estaban
circuncidados, es decir, aunque tenían la marca del pueblo de Dios en lo profundo, no tenían a Dios para nada. Eran capaces de mentir y sobornar para que una persona sea entregada a la muerte de forma injusta. Eran también incircuncisos de oídos porque estaban cerrados a la verdad. Son llamados también a la reflexión porque Esteban les hace mirar al justo, y allí la palabra justo combina con Jesús, a quienes ellos habían entregado y lo habían enviado a la muerte. Les hace recordar Esteban que esto no había sucedido solo con Jesús, sino que también durante muchos años con los antiguos judíos que habían matado a los profetas que hablaban acerca del Mesías que iba a venir. Los profetas no las pasaron muy bien en medio del pueblo de Dios, la pasaron muy, pero muy mal. Y finalmente Esteban hace el llamado al arrepentimiento, porque esta declaración que hace Esteban acerca de que ellos entregaron y asesinaron al Salvador, es la misma que hace Pedro en sus dos predicaciones que hemos estado repasando en domingos anteriores. La hace para que las personas entiendan de que deben comprender su situación pecaminosa delante de Dios y arrepentirse de sus pecados. No lo está haciendo para destruir a los que son parte de su pueblo. Lo está haciendo para que las personas bajo la convicción de pecado corran a Cristo para el arrepentimiento, porque es la única forma en la cual Dios te dé la vida eterna. Finalmente, la semilla del Evangelio incluye nuestra vida, pero puede incluir también nuestra ¿qué? ¿Qué le pasó a Esteban? Nuestra muerte, murió. Esteban muere, ¿sí? El Evangelio incluye no solo lo que implica la semilla, la verdad, sino también nuestra propia vida. Pablo dijo que nuestra vida transmite lo que el Evangelio hace. Esto te lo voy a leer yo en 2 Corintios 2:15, dice: nuestra vida son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Al cielo no van todos. Al cielo van los que se arrepienten de sus pecados y creen en el Salvador. En 2 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3 dice: sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes, dice Pablo a los Corintios. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos, en sus propios corazones. Así que se nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza a vislumbrar la gloria de Dios en aquel lugar. Esteban, mientras predicaba y el corazón de estos hombres comenzaba a endurecerse, él comenzó a ver la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. ¿Y cómo supo esto? Lucas me preguntaba. Si Esteban no se lo contó. ¿Te lo preguntaste alguna vez cómo lo supo Lucas? Bueno, ¿quién recibió las ropas de Esteban en un momento después? Pablo, ¿sí? Ellos estaban enfurecidos, estos hombres que lo acusaron falsamente, por un orgullo religioso, no querían escuchar nada acerca de Jesús. ¿Cómo un crucificado va a poder salvar? Esto es una locura, es una piedra de tropiezo hacia nuestra religión. ¿Cómo alguien que fue maldecido en una crucifixión puede salvarnos a nosotros que tenemos la ley, que tenemos el templo y la presencia de Dios? Sí, necesitaban a Jesús. Así que Esteban es lapidado, es apedreado, y su martirio no fue en vano, es cierto, su voz fue silenciada, porque él fue el primer mártir, al menos el que menciona las Escrituras, y aunque fue silenciada su voz, el Evangelio y la semilla fueron esparcidas. Se nos dice que Esteban muere orando. Él dice dos cosas: Señor, recibe mi espíritu. ¿Y a quién les hace acordar eso? Y lo segundo que dice también, que nos debe hacer acordar al Señor Jesús, es que Él les dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Fíjate si Esteban no estaba lleno de Dios, que hablaba como Jesús. Aún en una instancia de muerte tan injusta, siendo lapidado por sus propios hermanos a quienes les estaba predicando el Evangelio. Esto no fue una falsa imitación del Señor, sino el deseo del corazón de Esteban de que aquellos hombres que estaban escuchando el Evangelio se arrepientan.
Jesús alguna vez dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, ¿da qué? ¿Mucho qué? Mucho fruto. Y Esteban cayó en tierra. Y dice que el cuerpo de Esteban es enterrado por hombres piadosos, hermanos en la fe, dice en el capítulo 8. Y que lo lloraron compungidos de corazón. Lo lloraron mucho. Lo lloraron porque era un hombre valioso dentro de la obra. La gente reconocía en él que era un hombre piadoso. Lo amaban. Había estado hablando acerca de Cristo. Mostraba con prodigios y señales la misericordia de Dios y el favor de Dios hacia hombres pecadores como todos nosotros. Sin embargo, algo detuvo la voz de Esteban. Pero nadie puede tener finalmente los propósitos de Dios. Se nos dice que las ropas de Esteban llegan a los pies de un tal llamado Saulo, que había consentido con su muerte. Y desde ese entonces se había convertido en un perseguidor de los creyentes allí en Jerusalén, encarcelando a muchos. Y dice en el capítulo 9 que se respiraba las amenazas que influía Pablo en aquella instancia, en aquel lugar. Pensaban que cuando Jesús se encontró con Saulo camino a Damasco, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Allí Pablo se entrega al Señor y esta parte es importantísima porque nos lleva a pensar quién fue el que brindó lo que les decía al principio, todo lo que tenemos acerca de Esteban. Y el efecto de la persecución allí en aquel lugar hace que Lucas utilice unos términos que son muy lindos. Vamos a leer ahí el verso 1 y el verso 4. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. Allí la palabra esparcidos es justamente semillas que son lanzadas hacia nuevas tierras. ¿Se acuerdan cuando Jesús antes de ascender le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén? Pero hasta ahí va la cuestión. Pero el Señor le había dicho que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Allí comienza a conectarse esta realidad. Comienzan a ser esparcidos los creyentes por la persecución de un tal Saulo que tiempo después se iba a convertir al Evangelio, iba a ser el apóstol Pablo, y él sí llevaría el Evangelio hasta ¿qué? Hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Los creyentes también tienen que ser esparcidos, y muchos de ellos morirán como una semilla para producir una transformación en la realidad, no solamente en la realidad del Evangelio en cuanto a su predicación, sino también en la realidad de la iglesia local. Porque la muerte de Esteban trajo un ánimo, más allá del llanto que tuvieron los hermanos, trajo poder y fortaleza para los hermanos, para seguir predicando el Evangelio y no detener esta verdad. Pero también fue un gran testimonio para Pablo, porque él se acordó de Esteban, aquel primer mártir, aquel primer testimonio lleno de fe, de gracia y de verdad. La semilla del Evangelio finalmente es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. La semilla del Evangelio de Jesús y es el llamado a que creas en Él y te arrepientas. Nuestro deseo como iglesia es que la semilla germine en tu vida y produzca fruto de salvación. Oramos para que la semilla haga efecto en tu vida, estimado amigo, joven, niño. Si la semilla del Evangelio no ha hecho efecto en tu vida, Dios no está en tu corazón. Necesitas que Él esté en tu vida para que entonces dé fruto. Pero también el fruto tiene que ser un fruto de calidad, un fruto que dé gloria al Señor Jesús en el cual creímos. Y los que creen en Él debemos experimentar esta transformación para parecernos más y más al Señor. Pensaba en Esteban y escribía esto último, él fue fortalecido como Jesús. Habló con sabiduría incontestable como la sabiduría de Jesús.
soportó la hora de su prueba como la soportó Jesús, predicó el Antiguo Testamento como lo hacía Jesús, sufrió y murió como Jesús, habló y terminó diciendo las palabras que Jesús dijo antes de elevar su espíritu en la cruz, y alentó a sus hermanos con su propia muerte, sembrando su propia vida para que el Evangelio sea esparcido ahora más allá de Jerusalén, en Judea, en Samaria, y por este Pablo que conoce al Señor hasta lo último de la tierra. El llamado es a que creas, el llamado es a que te arrepientas, que le des tu vida a Cristo y serás salvo.